Bienvenidos al 21º programa de Área Protegida que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com o al WhatsApp más 549 221 614 6590, repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches. Bien, acá también, como siempre, expectante con las entrevistas que se vienen. Y bueno, hoy nos toca Leonardo Lupiano, que es de Ushuaia. Y bueno, Ushuaia es un territorio, una ciudad muy rica en todos los aspectos, en el aspecto de las costumbres, lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial. Y bueno, seguramente Leonardo nos va a ilustrar todas estas preguntas que le vayamos a hacer, ¿no? Seguro, además vos fíjate que yo siempre me preguntaba por qué se tardó tanto a partir de lo que habían sido las gobernaciones que se habían hecho, llegar al hecho de declarar la provincia. Y realmente, claro, la visión que uno tiene es de una isla, es de un territorio muy pequeño, pero lo que no tiene en cuenta, que también abarca gran parte de lo que tiene que ver con Antártida, con lo cual hay un recurso como es el agua, que a futuro es un bien realmente muy preciado, y una extensión que agrega a todo nuestro territorio enorme, es decir, si no me equivoco, cercana al 1.000.000 de kilómetros cuadrados, es decir, que uno ve una partecita muy pequeña como es la isla, pero no tiene en cuenta que se trata de una de las provincias posiblemente más grandes que tenga nuestro país. Y aparte con tanta historia, ¿no? Es decir, lo que fue toda la expedición de Magallanes Elcano, todo lo que fue también en el siglo XIX con Fitzroy junto con Darwin, ¿no? Porque la nueva ruta, por así llamarla, interoceánica con el canal del Beagle fue de ese momento, todo el accionar que tuvo Luis Piedrabuena, que en el museo está tan bien representado en Ushuaia y que realmente han hecho un trabajo extraordinario. Yo los felicito, de decir a Pedro Bairo por toda la obra que ha hecho ahí. Es terriblemente didáctico y excepcional, realmente hecho con un cariño y una pasión, por así decirlo, muy grande. Con lo cual, realmente estamos hablando de un territorio excepcional, que bien vale la pena conocerlo. Tal cual. Incluso ya en otro momento iremos subiendo y veremos qué pasa en otras regiones patagónicas, como es Río Grande, como es Río Gallegos, incluso hasta el sur de la provincia de Buenos Aires con Carmen de Patagones, ¿no? Todo claro. Lo que fue el poblamiento de la Patagonia. Así es. Pero lo iremos haciendo de a poco. Muy bien. Hacemos una pausa musical con el tema Después de tanto, con un conjunto de Tierra del Fuego, las 3:33, con Jimena Rosé Cholvis y Silvina Recabarren. Voy a dejar pasar, voy a dejarte entrar después de tanto, después de tanto. Agua de manantial, miro y soy de cristal después de tanto, después de tanto.
después de tanto. Volver a caminar para dejar atrás después de tanto, después de tanto. En un lento espiral, casi viniendo más después de tanto, después de tanto. Hoy, después de tanto, te digo que después de tanto, te digo que no, después de tanto. Por eso hoy, después de tanto, te digo que después de tanto, te digo que sí, después de tanto. Después de tanto. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. Para este segundo bloque tenemos el gusto de presentar en Área Protegida a Leonardo Luis Lupiano. Es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata y especialista en conservación del patrimonio por el programa máster del SICOP. Reside en Ushuaia, habiendo desarrollado actividad profesional pública y privada. Está a cargo de la extensión cultural en el Museo Marítimo de Ushuaia, realizando actividades educativas en escuelas locales. Es asesor honerario de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, ex vicepresidente del Comité Argentino ICOMOS y miembro de SICOP Argentina. Publicó libros y artículos sobre patrimonio arquitectónico e historia regional. Preside la Sociedad Italiana de Ushuaia. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por participar aquí en Área Protegida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos hayan tenido presentes acá desde el confín del continente. Y bueno, es una alegría poder transmitir un poco lo que estamos haciendo aquí. Vos sabés, Leonardo, que hace unos programas entrevistamos a José de Noderflich de Chile. En el programa anterior entrevistamos a Gabriela Recaño junto con María del Carmen Massa. Gabriela Recaño es del Museo de Alta Montaña de Salta y ahora vos en el otro extremo del país. Así que estamos haciendo un barrido intenso y tratando de recorrer el país de la mejor manera que podemos. Es una alegría tenerte en el programa, Leonardo. Vos tenés muchas historias para contar. Y bueno, nos gustaría que nos hagas una breve reseña de ese lugar tan frío como se sabe, ¿no? De esa región de Ushuaia y Tierra del Fuego. Sí, tuve la suerte de venir acá. Yo primero, cuando me recibí de arquitecto en La Plata en el año 74, desarrollé unos años más actividad profesional allá, pero con mi señora en ese momento, que también era colega, queríamos buscar nuevos horizontes. Y la Patagonia era un tema bastante
Claro. importante como para hacer experiencias de trabajo en escala más importante, me refiero, ¿no? Ujú. Había un gran plan de obras públicas en esos años, fin de los 70, principio de los 80, y realmente encajábamos justo. Así que bueno, a través de un concurso que fuimos ganando, al presentarnos, primero estuvimos viviendo 3 años en Río Gallegos, pero Río Gallegos era un lugar bastante difícil y complicado para vivir, sobre todo muy inhóspito el clima. Había en verano las piedras me rompían las ventanas porque yo vivía en una casa de esquina. Y bueno, y después yo trabajé en una empresa constructora allí, que tuvimos muchas obras, y algunas de las obras eran en Ushuaia, casualmente. Y Claro. tenía que viajar todos los meses y bueno, y acá había bosques, mar, un paisaje maravilloso. Porque allá en Río Gallegos para ver un árbol tenía que ir 380 kilómetros de tierra Claro. hasta el lago argentino, al Parque Nacional. Claro. Y 380 de vuelta. No había pavimento, nada. Lo hacíamos cada 15 días íbamos, pero este era un lugar, la gente era maravillosa en Río Gallegos en esa época, pero acá el lugar, un paraíso. Y eso, bueno, nos atrapó un poco a raíz de las obras que yo tenía, bueno, viajaba mensualmente, y bueno, después se dio un concurso y acá nos vinimos, y tuve mis otros 7 hijos de los 8 que tengo, así que son 7 fueguinos. Qué bien. Y bueno, y muy contento, me fui comprometiendo con el lugar, desarrollé actividad profesional en la parte pública y en la parte privada, tuve algunos cargos públicos, pero mi actividad fue autónoma. Y de ahí, ya en los últimos años, cuando la conocí a Nani Arias, a Jorge Bozano, participé en algunos eventos que tenían que ver con el patrimonio. Bueno, los últimos 15 años, antes de jubilarme, 20 de mi profesión, me comprometí con el patrimonio. Claro. Y allá, bueno, empecé a hacer actividades y a aprender realmente con estos maestros que tuve, Carlos Moreno también, bueno, y otros tantos. Y ahí empecé a desarrollar actividad, sobre todo comprendiendo en el medio donde estaba. Es decir, nosotros vivimos acá, la Patagonia Austral digamos, es una tierra de extraordinarias historias que han pasado, Ujú. pero muchas veces, la mayoría están relatadas en otros idiomas. Y además, por eso que el Museo Marítimo creó su propia editorial y se la pasa editando libros en 2 idiomas para que mucho de esa documentación, planos, fotos, todo, esté precisamente documentada aquí. El hecho de la importancia que significaba esta zona y de las visitas de científicos que pasaron por aquí, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, está dado a raíz de un evento clave que sucedió en la última década del siglo XIX, que fue el 4º Congreso Geográfico Internacional celebrado en Londres, Ujú. donde ahí todas las potencias del mundo, porque Argentina venía de la década de los 80 y era una potencia, no tenía flota que no fuera de río, fluvial era solamente, pero tenía proximidad con la Antártida y tenía posibles puertos de abastecimiento. Entonces, Argentina participa con esa ventaja que tenía geográfica. Y bueno, los países desarrollados decidieron explorar el Polo Sur. Ya el Polo Norte estaba explorado y el Polo Sur. Entonces llegan aquí la expedición polar sueca, con Otto Nordenskjöld, vino la expedición belga con el barón de Gerlache, las expediciones bueno, ya había venido Martín Gusín desde Alemania haciendo todo un relevamiento y conviviendo con los yaganes del lado chileno y del lado nuestro. Habían estado distintos científicos bueno, Giacomo Gove, el italiano, que hizo todo un relevamiento enviado por el gobierno argentino para instalar ayudas a la navegación, los futuros faros y balizas que se crearon después. Entonces realmente era un lugar donde todas estas exploraciones que vinieron, científicas, camino a la Antártida, han dejado maravillosos testimonios de pueblos originarios en filmaciones, moviéndose, navegando en sus canoas de corteza de coihue. Es decir, realmente ceremonias del Jaín, que era una ceremonia de iniciación de los adolescentes en paso a ser adultos. Entonces, realmente bueno, la expedición de los 135 científicos le llamaban la expedición de las 5 naciones, que era
el buque La Romanche, que partió de Romans de Francia con el capitán Luis Martial. Ujú. Incluso acá hay un glaciar que lleva su nombre, el glaciar que corona la ciudad de Ushuaia, el glaciar Martial. Y bueno, cuando volvió, escribió 5 tomos de unos libros enormes que tienen un tamaño, La Terre de Feu, la Tierra del Fuego, y han dejado muchos testimonios gráficos y fílmicos con un material que traían en equipamiento de avanzada para esa época, todo en blanco y negro desde ya. Pero, por ejemplo, los canales Discovery Channel, bueno, todos los canales científicos, precisamente, bueno, History Channel, bueno, todos se basan en esa documentación, se Claro. nutren con esa documentación. Entonces acá tenemos historias fascinantes. Nosotros tenemos uno de nuestros fascículos de charlas que damos acá, por ejemplo, en la institución. Yo estoy en la extensión cultural del Museo Marítimo, soy colaborador, no soy empleado del Museo Marítimo, 22, 23 años que estoy yendo a instituciones, escuelas, dando charlas de todo lo que tiene que ver con lo regional. Es decir, del museo puertas afuera. Y bueno, y en esto, por ejemplo, tenemos por ejemplo, que la historia del Canal Vigle, que es maravillosa, porque lo presentamos como ruta cultural. Nosotros, el Canal Vigle era la ruta de acceso a Ushuaia, porque no teníamos ruta terrestre, por lo tanto, todo venía por el mar. Y encima somos una isla, y fíjense ustedes que nuestra historia del Canal Vigle surge de las primeras exploraciones que se hicieron y de los primeros hallazgos arqueológicos que muestran que hubo vida humana acá aproximadamente 7.000 años atrás. Es decir, eran el pueblo Yagán que habitaba de toda esta zona hasta el Cabo de Hornos. Eran grandes navegantes en canoas. Y bueno, y después la evolución. Acá tuvimos buscadores de oro, tuvimos raqueadores. Los raqueadores eran cuando se hundía un barco, que hay muchos naufragios, rescataban elementos valiosos de los barcos y los negociaban con la empresa de seguro de ese barco o los vendían. Bueno, buscaban tesoro. Y después, bueno, también pasaron piratas por acá, pero bueno, los piratas no pernoctaban acá porque era una zona muy inhóspita, es decir, se quedaban por el Caribe, pero pasaban por acá. Corsarios, evangelizadores, primero los anglicanos ingleses, después los salesianos, que tuvieron una suerte. En realidad, hasta hubo comercio. Venían, por ejemplo, buscadores de oro furtivos que venían desde Chile y fueron uno de los causantes por los cuales la población Yagán fue disminuyendo, porque su medio de vida era costero. Claro. Ellos mariscaban o cazaban lobo marino para alimentarse y usar sus cueros, pero realmente los buscadores de oro recolectaban el oro en la orilla. Uh-huh. Y no podían entrar acá en Ushuaia a comprar provisiones porque iban presos, porque no tenían permiso. El único que tenía permiso era Julio Popper en el norte, que tenía un establecimiento de oro, ya era el rumano, un ingeniero rumano que estaba autorizado por el gobierno nacional. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los comerciantes, los pocos comerciantes que vivían acá, que estaban acá en ramos generales, con sus barquitos llegaban ahí a lo que es la bahía, el canal, y de ahí intercambiaban alimento por bolsita de pepitas de oro para vender alimentos. Se daba un comercio en el medio del canal, realmente para escribir una novela, historias. Imagínense ustedes, ¿no? No, claro. Vos sabés, Leonardo, que yo siempre comparé un poco, pensando en dos expediciones, ¿no? Es decir, por un lado, la que termina siendo Vasco da Gama, por el cual confirma para Portugal la posibilidad de efectuar una ruta distinta a las 4 que existían en Europa para ir a Oriente, si queremos decirlo así, a la India, que era la gran búsqueda en ese momento, circunnavegando África, con lo que fue el descubrimiento tardío, por supuesto, de lo que hoy nosotros conocemos como Cabo de la Buena Esperanza, que justamente lleva ese nombre porque por fin terminaba el continente y aquello que Enrique el Navegante había propuesto se confirmaba. Ya Enrique el Navegante no estaba, ya había muerto, pero de todas maneras eso tardó casi un siglo en hacerse. Fue un momento brillante en el sentido de
conocer un poco más el mundo como era, en última instancia, y tener caminos alternativos. Y en el caso del Beagle, con la expedición de Magallanes, Elcano, porque Magallanes tampoco la termina, también es increíble, porque en última instancia es la expedición que certificó, ya de hacía tiempo se pensaba que la Tierra podía ser redonda, pero no había una certificación científica que así lo demostrara, y ese viaje lo permitió, y fue además encontrarle el paso, entre comillas, a América, que se interpuso casi como una cosa inesperada en las expediciones o en la expansión europea, es decir, no se tenía idea que se podía ir por ese camino hacia Oriente, sí, es decir, ya desde los 4 viajes de Colón y demás, pero hay un continente y eso aparece con Balboa allá por Panamá, digamos. Y ahora, ¿por dónde salimos? Si no se podía salir por ningún lado, y en esta expedición de Magallanes Elcano, bueno, esta es una alternativa, y es nada menos que eso, ¿no? Es decir, es la certificación de que el mundo tenía la forma que se había dado. Entonces yo digo, qué importantes son estos lugares, ¿no? Es decir, Cabo de Buena Esperanza, la parte del Beagle, respecto al conocimiento de la humanidad, de cómo es el mundo, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, tal cual. Yo permanentemente empiezo con Magallanes, porque en realidad al dar el marco regional de Tierra del Fuego a los alumnos o a mi audiencia, donde Claro. hablo, donde sea, precisamente en el verano de 1520, cuando Magallanes descubre el paso y lo llama Estrecho de los Mil Santas, no es que lo llamó el Estrecho mío, después se le puso en honor a él, ¿no? No quiso ser autorreferencial. Sí, tal cual, ¿no? Y además hay que imaginarse, bueno, también uno se lo imagina con lo que era Colón, pero lo que eran los barcos en esa época, que eran Increíble. una cascarita de nuez con velas en esta zona, porque los mares del Atlántico Sur, y esto hay que tenerlo muy presente, son los mares catalogados por los navegantes, ¿no? Experimentados, son los mares más difíciles del mundo para navegar. Es decir, acá hay vientos, grandes diferencias de mareas, y vos podés tener un día de sol y de repente tenés una contramarea que te levantan olas de 15 metros. Por ejemplo, sucede mucho en el estrecho Lemer, que es el estrecho que separa nuestra isla de los Estados de la isla grande de Tierra del Fuego. Y ahí, por ejemplo, ir a la isla de los Estados, más o menos no te digo que sea calmo, pero es más o menos pasable. Pero a la vuelta, ni los marineros paran de vomitar. Es decir, a veces no ves el horizonte de cómo venís saltando en las olas. Y eso que son buques más modernos, a combustible. Imagínate esos barcos a vela. Por eso que los que somos arquitectos buscamos un poco investigando, vamos dándole racionalidad a lo que fue el gen de la arquitectura que yo llamo fueguina magallánica, y que fue el primer periodo de la construcción en la ciudad de Ushuaia, de 1884, cuando nace el primer asentamiento argentino a través de la subprefectura que crea la SER. Fíjate una cosita que te quiero, ahora hago un paréntesis acá. Cuando se crea la expedición del Atlántico Sur, la SER, el Comodoro, porque en realidad tendría que haber venido Piedrabuena, es decir, Piedrabuena, que era Luis Piedrabuena, nuestro comandante Piedrabuena, el prócer patagónico que tenemos, quien navegó estos mares, pero vivió navegando estos mares toda su vida, incluso cuando pudo comprar un barco que fue el Espora, el barco naufraga en la isla de los Estados, producto de esos grandes temporales, y en la isla de los Estados prácticamente hay poca playa, son todos acantilados, y rescata a todos los náufragos, y con los restos, las maderas, como él sabía carpintería, era carpintero naval también, bueno, él fabrica el Luisito, que le pone el nombre de Luisito, era un cúter, un barco pequeño también a vela, con los restos del Espora. Claro. Y el Luisito, cuando vuelve, no vuelve acá a Ushuaia, porque no estaba creada todavía la subprefectura, va a Punta Arenas, que era el lugar en Chile más cercano, y en el camino, con ese cúter, un barquito a vela chiquito, salva a los sobrevivientes de un naufragio holandés. Mirá. Que andaba navegando por acá. Y prácticamente hay condecoraciones del gobierno de Holanda, de la monarquía de Holanda, de su época, dándole premios que están en el Museo Naval, ¿no es cierto? Es decir, incluso el gobierno argentino
le regala la isla de los Estados y él se la dona a la Armada, que se crea después. Es decir, él muy desprendido. Pero él muere, el fatalismo histórico, muere en 1893 en 1883, y la expedición del Atlántico Sur era de 1884, un año después. Entonces viene el Comodoro, era un puesto de marina, pero Comodoro era. El comandante Lacerre viene con varios barcos y recala primero en el puerto San Juan en Isla de los Estados. ¿Ahí qué tenía que hacer? Tenía que hacer un faro, que lo llamó el faro de los Mil Santos, pero en realidad fue el faro del fin del mundo, ¿no es cierto? El faro San Juan de Salvamento. Y después un destacamento de su prefectura en la Isla de los Estados. Cuando inauguran el faro y el destacamento de su prefectura, 25 de mayo de 1884, viene toda la flota, viene para la bahía de Ushuaia. Cuando llega a la bahía de Ushuaia, ven que enfrente había unas casitas y era una misión de predicadores, evangelizadores anglicanos, que estaba desde 1869. Y entonces, bueno, decide instalarse en la zona donde hoy es Ushuaia, el puerto, pues bueno, en la zona, es decir, estamos en la zona más desfavorable, porque estamos en un cono de sombra nosotros, porque atrás tenemos la cordillera y en esta época del año casi no vemos el sol apenas se asoma por los picos que tenemos atrás y no hay altura, ¿no? Ahora dentro de un mes ya empezamos a tener más claridad, más luz, ¿no? Y bueno, y ahí crea la subprefectura de Ushuaia, un 12 de octubre de 1884, él funda la subprefectura de Ushuaia, hace unas casitas de marinero ahí de la prefectura, ahí en la costa, no había plano, nada, y se va, hasta 2 meses y se va. La primera autoridad fue un prefecto Luis Pedro Fique. Entonces, él no vino a fundar una ciudad, vino a crear ayudas a la navegación. Es decir, por eso que a veces yo, pintorescamente, o un poco me viene ese romanticismo a veces para darle un poco de sabor al relato histórico, yo digo, ¿por qué no pensamos que en vez de haber nacido con una cárcel, Ushuaia también no nació por solidaridad? Porque en realidad nosotros nacimos como población acá, la de Isla de los Estados, y nosotros para rescatar náufragos. Para eso eran las prefecturas. Cuando se enteraban de un naufragio salían con los botes y rescataban a los sobrevivientes. Y después daban carbón, tenían carbón para cuando empezó ya la navegación a vapor, ¿no es cierto? Había carboneras instaladas. Entonces, bueno, eran puertos de abastecimiento y bueno, y así fuimos desarrollándonos. Después ya en 1902 nace el presidio y ahí ya empiezan a llegar los inmigrantes y es una historia que si quieren se las voy explicando después. A continuación haremos una pausa musical con el tema Hermanos del Sur de Facundo Armas. Pasado de gigantes, de lucha y de fuego. Canto que despeina en la meseta y que juega con vos. Si lo quieres desafiar, viento ancestral. Si lo quieres desafiar, viento ancestral. Hermano del frío, compañero del sur. Tu canto tiene voz de niño, sonrisa de anciano y es canto de amor.
Tantas veces querido, olvidado y renegado, otras tantas odiado. Pero es parte de esta vida, pero es parte de esta tierra, de la tierra. Es unión, es caricia, es abrazo, es tu isla, es tu arraigo. Y es tu arraigo. Y ese es el viento de mi tierra, hermano, hermano del frío, compañero del sur. Tu canto tiene voz de niño, sonrisa de anciano y es canto de amor. Hermano, hermano del frío, compañero del sur. Tu canto tiene voz de niño, sonrisa de anciano y es canto de amor. Y es canto de amor, y es canto de amor, y es tu arraigo. Y es tu arraigo. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Bueno, ahora en el comienzo de este tercer bloque, Leonardo, está interesante que nos puedas comentar de algunos trabajos que se hicieron. Sé que Daniel Javerson trabajó en algunos trabajos de arqueología y que da cuenta de muchos descubrimientos que tal vez la tradición oral, bueno, que circula, por supuesto, en todas las localidades, pero bueno, un trabajo científico corrobora muchos datos, mucha información que muchas veces circula por la comunidad. ¿Qué nos podés decir de esos trabajos que fueron tan interesantes y que dan cuenta de una historia muy rica que tiene Ushuaia? Sí, la presencia de Daniel, que vino más de una oportunidad, además amigo, que hemos intercambiado también algunos libros, ha sido muy provechosa para la gente, para los que estudian acá, sobre todo la cuestión arqueológica histórica, que tiene que ver con el patrimonio. Él participó en excavaciones que se hizo con personal de arqueología del Instituto acá de Investigaciones del CONICET, que se llama CADIC, el centro del CONICET. Es una institución hermana del que está igual en Madrid, en Puerto Madrid. Y él participó en esas excavaciones de donde estaba la antigua misión anglicana, que es un lugar histórico nacional declarado, y bueno, y ahí también hicieron algunos hallazgos de piezas que tienen que ver con pueblos originarios, y enseres también. Y después participó en lo que es arqueología urbana. Esto fue un detalle que vino a constatar lo que eran los relatos que habían hecho antiguos pobladores de aquí, que eran las cloacas de madera. Es decir, acá cuando se instaló el primer servicio de cloacas eran cloacas de madera, y bueno, y él las pudo comprobar en lo que hoy es la avenida Maipú, que es la Costanera,
prácticamente hacia el contrafrente de lo que es la Casa de Gobierno, así que estamos a 100 metros del puerto, para quienes conocen. Así que bueno, fueron dos hechos que realmente han servido para reforzar los estudios que ya había y relatos que hablaban ambiguamente de lo último que expresé, ¿no? Y con respecto porque no podemos dejar de tocar, por supuesto, la temática del Museo Marítimo, que también tiene un trabajo muy importante en cuanto a no solo a su actividad de extensión, sino también su valor patrimonial y todo lo que tiene que ver con lo inmaterial que se genera en torno a ese enclave cultural. Sí, el Museo Marítimo ha sido realmente una innovación tremenda a lo que ya era el prestigio que sigue teniendo, por supuesto, el Museo del Fin del Mundo. El Museo del Fin del Mundo, creado un Día Internacional de los Museos, allá en 1979, por Oscar Pablo Zanola, realmente un idóneo que fue aprendiendo y fue un maestro para todos nosotros en lo que ha sido el germen de crear un reservorio de la provincia en ese momento era territorio, y realmente fue muy fundamental porque sigue siendo el museo más importante de la provincia en cuanto a su reservorio de objetos y en cuanto a su archivo documental. Sobre todo en los últimos años el archivo digital es realmente maravilloso porque con quienes vamos a investigar prácticamente ya no tenemos que estar manipulando memorias, libros, documentos que se pueden dañar, fotos, sino que ya ahora directamente está todo registrado y es mucho más fácil verlo en pantalla, podemos escanearlo fácilmente y bueno, realmente las investigaciones se han facilitado mucho. Antes para buscar una foto antigua o un archivo antiguo, yo por ejemplo en mis libros tenía que aprovechar algún viaje a Buenos Aires y bueno, y tratar de acceder al Archivo General de la Nación, buscar, es decir, no se podía buscar de antes, es decir, es todo un tema que llevaba mucho tiempo y de estar ahí en una ciudad que no es la tuya. Y sin embargo, ahora tenemos del Archivo General de la Nación todo lo que es Tierra del Fuego, ya lo tenemos digitalizado acá, que tiene referencia, entonces es muy importante. Y el Museo Marítimo, si bien no tiene tanto ese reservorio, tiene una dinámica que lo ha transformado, primero por la escala que tiene, ¿no? Son más de 15.000 metros cubiertos y realmente no es solo, empezó como un museo de presidio, de cárceles, después se le agregaron cárceles del mundo, y después arriba, en la otra parte del primer pabellón que se habilitó, fue el Museo Antártico, con toda la historia de la Antártida, las exploraciones, realmente es maravilloso, además todo un sistema de maquetas que desde el más pequeño hasta el más grande, además hay maquetas para no videntes, hay actividades que están hechas en braille. Nosotros, por ejemplo, ahí tiene plena accesibilidad, ha tenido certificaciones internacionales. Estuvimos años tratando de conseguir que no podíamos financiar un ascensor para un piso. Y tuvimos la suerte, yo digo tuvimos porque me siento involucrado, porque hace 23 años que estoy colaborando con el museo. Hago extensión cultural, pero no soy empleado del museo. Y resulta que tuvimos la suerte de que viene el director en su época de una película, producción, mejor dicho, y bueno, para 2 meses rentar parte de las instalaciones y filmar escenas de la película La Fuga. Y gracias a la película La Fuga, bueno, cuando se entrevista con el director, con el licenciado Bairo, bueno, le dice, bueno, ¿y qué necesitan a cambio? Porque todo el mundo alquila por dinero. Ah, no, dice Carlos, dice, pónganos el ascensor, nomás nos donan el ascensor, nosotros pagamos la instalación. Y así fue. Ellos donaron, termina la película, donan un ascensor y además hacía un tiempo tremendo que estábamos gestionando con la Comisión de Museos para que autorizara, porque ahí no se podía demoler ninguna escalera, todo. Tuvimos que aprovechar una caja de escalera para ubicar ese ascensor. Entonces tenía que tener una dimensión especial y justo daba los 76 centímetros para que entre una silla de rueda, pero de las pequeñas, no una silla de rueda de las grandes. Es decir, el que no es ambulatorio deja su silla de rueda y pasa a otra silla de rueda especial y con esa accede al ascensor.
Y es un ascensor hidráulico, bueno, que funciona perfectamente y ya con eso pudo tenerse accesibilidad a todos los pabellones de la planta alta, que está el Museo de Historia Regional, con todas las salas de inmigrantes, la sala de Piedrabuena, de instituciones, policiales, prefectura, bueno, armada, todo lo que ustedes puedan, la policía, los bomberos. Y después tenemos salas de arquitectura, tenemos salas de inmigración, la croata, la española, la italiana. Y aparte de eso, bueno, eso se pudo solucionar por el hecho fortuito de que fue esa película que se filmó, porque es una asociación que administra un museo propiedad de la Armada, y además no se puede prácticamente tocar nada salvo hacerle mantenimiento, porque es un museo nacional, un Claro. monumento nacional declarado en 1998, y que no se enorgullece desde ya, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un museo que además yo viví la transformación del museo, porque antes tenía mucha estática, y después llegaron los tiempos cuando se impuso el multimedia, el sistema de multimedia en la museología. Ahí ya hubo que cambiar no tanto el guión, pero sí la logística. Claro. Entonces ya hubo que poner no solamente cámaras de seguridad en todas las salas, sino también pantallas, porque el turista, antes el turista viejo que venía, o una generación así, el mayor, digamos adulto mayor, como es uno, se quedaba leyendo un cartel, un letrero, todo ahí, se quedaba en otro, pero ¿Cuál? claro, después venía la excursión y decían, nos tenemos que ir, entonces no tenía tiempo, es un museo que, o si lo quiere recorrer bien, por lo menos 1 hora y media, 2 horas. Entonces, ¿qué pasa? Gracias al sistema multimedia, las pantallas, en un rápido, digamos, en un rápido movimiento visual puede adquirir un montón de conocimientos de la historia que representa esa sala, que es una antigua celda cada sala, ¿no? Entonces, yo viví esa transformación y me pareció maravilloso, porque lo hemos visto en otros museos del mundo también. Eso es lo que más uno, y en cambio el Museo del Fin del Mundo no tuvo esa adaptación, al ser un museo del Estado, bueno, tienen otro ritmo, entonces nosotros hemos sido líderes en eso, es muy dinámico, al ser una institución de una asociación sin fin de lucro, si se necesita algo, se quema una luz o se quema una pantalla, no hay que hacer todo un expediente y todo, se hace un trámite, se busca presupuesto, el director aprueba y ya se compra, y la asociación después va haciendo siguiendo a paso el control, pero es algo más dinámico. Por eso mismo que a mí me ha resultado muy, muy fácil colaborar con el museo, porque a mí cada año se me ocurren 3 o 4 proyectos distintos para desarrollar en las escuelas y en las instituciones, y Carlos dice, uy, me parece bárbaro, metele con esto, ¿no? Acabamos de hacer un programa de, por ejemplo, chicos de 5 años de un jardín de infantes preocupados por cómo se está degradando la ciudad en general, el ambiente. Entonces estudiaron la basura, estudiaron todo eso, bueno, fueron a los especialistas. Y después me buscaron a mí para que yo les hable de la contaminación visual. Es decir, cómo a veces por malos códigos, por excepciones al código de planeamiento urbano y todo eso, cómo a veces se va arruinando las visuales de nuestro casco histórico, precisamente autorizando hacer edificios altos que tapan la montaña para el que va por abajo, y el que vive arriba le tapa la visual al mar, el que vive arriba de la bahía. Entonces, bueno, y eso los chicos de 5 años tuvieron inquietud. Así que realmente decir, interesante. Vos recién en un momento comentabas de que hay como una importante diversidad de inmigrantes y bueno, como creo que pasa en muchas ciudades portuarias, ¿no? Y especialmente Ushuaia, que tiene esas características tan particulares. Yo creo que nos lleva eso a un tema que es inevitable y que tiene que ver con la gastronomía, ¿no? Porque yo no puedo dejar de pensar en ese tema y creo que hay mucho para hablar con respecto a esta mirada sobre este patrimonio inmaterial y cómo la gastronomía también tiene un aspecto identitario y que creo que vos lo vas a poder resumir en estos pocos minutos que nos quedan. Bueno, primero quiero dar el marco general, como es mi costumbre. Primero, nosotros desde 2002 iniciamos una serie
de eventos de patrimonio intangible o inmaterial. Llegamos a hacer 25 encuentros, pero cuando en los últimos años retomamos la idea, fue antes de la pandemia, con encuentros de patrimonio gastronómico, generalmente 1 o 2 por año. Igual en los eventos de patrimonio intangible, terminábamos con una comida, siempre. Es decir, en los primeros años cocinaban los antiguos pobladores, entonces se hacían comidas típicas de esa época. Así que bueno, otras veces cocinaban, cuando nos tocó los chilenos, tuvimos que mandar a buscar luche a Chile, a la costa chilena, y fue todo un tema de, bueno, que importar luche, que es vegetal de algas, ¿no? Para combinarlo con arroz o en guisos, y le da un sabor muy marítimo, muy agradable como la salicornia, por ejemplo, que es un vegetal que le da un sabor marino a las comidas, ¿no? Que se recolecta en la costa. Los encuentros de patrimonio intangible fueron muy provechosos. Hago esto cortito porque nos quedan muchos minutos. Hemos recreado muchas historias domésticas, porque acá tenemos mucha gente que llega, mucha gente que se va, y no hay historias domésticas documentadas. Entonces nosotros lo que queríamos era que todos los viejitos, los antiguos, antes de no tenerlos más, tener sus grabaciones, sus testimonios fílmicos, sus fotos, y así hemos vivido historias maravillosas, de la llegada de los primeros españoles, de los italianos, de los croatas. Muchos trabajaban en la cárcel. Tuvimos un expresidiario que había sido preso militar, 2 veces lo trajimos de Salta. Los hijos de los que trabajaban, los inmigrantes, llorando, le preguntaban: ¿usted conoció a mi papá? Traían su documento, la foto de los padres. ¿Usted conoció a mi papá que trabajaba en el taller de carpintería o era ayudante del cocinero que les enseñaba los predas? Así, momentos de mucha emoción. Y después, por ejemplo, también historia de las instituciones. Tuvimos la historia de los bomberos, la historia de, por ejemplo, de la Armada, de la policía, de la prefectura. Hicimos la historia de los medios de comunicación en Ushuaia, la historia del turismo, cuando los particulares tenían un autito y tenían que ir a buscar, venía un crucero o un barco que traía carga y venían 3 o 4 turistas, tenían que ir en un auto particular a hacerles una recorrida. Después, cuando el gobernador Campos transforma esa incipiente actividad ya en una actividad productiva, el turismo, que fue catalogado como el mejor gobernador que va acá, en la época del presidente Frondizi, él fue gobernador acá, y ya había sido diputado nacional por Tierra del Fuego, y bueno, crea los hoteles, y bueno, y además hizo una actividad en Malvinas tremenda que después se cortó con la guerra. También doy esa charla porque la viuda de Campos me entregó mucho material fotográfico y todo. Y lo gastronómico empezamos desde los pueblos originarios, es decir, de acuerdo a las excavaciones hechas por Martín Vázquez, un prestigioso arqueólogo vinculado con los museos, él es científico del CADIC. Bueno, él fue relatando qué comían los pueblos originarios hace 6.000, 7.000 años. Conocían solamente los huesos y la piedra, no conocían el metal. Y ahí, bueno, daban las formas alimentarias, qué comían, qué no comían, cuando encallaba una ballena, las costumbres, bueno, todo eso se fue reelaborando, y después pasamos a los emprendedores locales, porque antes todo el mundo tenía una huerta acá. En un macizo manzana se dividía en 4 y entraba una casa con un espacio de huerta, porque en verano había que cultivar. Había 1 o 2 barcos que venían por año nomás, entonces había que tener la huerta. Pero ellos, por ejemplo, los emprendedores ahora están tratando de empezar de vuelta a cultivar acá. Entonces ya se está produciendo hongos, gírgolas sobre todo, brotes de alfalfa, de distintos de arvejas, distintos vegetales para comidas gourmet de los hoteles. Se están haciendo, por ejemplo, bueno, la centolla y los mariscos se hacen de distintas, incluso se están haciendo fusión digamos, de chefs que han venido de otros lugares con los chefs de acá, que le incorporan todo lo que es los salmones, por ejemplo, de libertad, de salvaje, no de criadero, que tienen exceso de grasa. Además, acá se han hecho una movilización muy grande. Acá se sacó la ley fuera las salmoneras de acá, eso lo hemos logrado, que no está pasando en Chile. Por eso ahora de la otra costa quieren copiarnos para poder
tener el canal Bigle que sea realmente de una claridad ambiental tremenda, porque si no, vienen los salmones, se escapan los salmones, contaminan y nos quedamos sin centollas, sin nada. Entonces, bueno, es todo un tema. Y la historia, quiero terminar con la historia del pan. Acá, por ejemplo, hablaron, la primer panadería fue la panadería de los presos de la cárcel. Y dejaban la bolsita a la población y después al mediodía tenían que buscar en la puerta, había como un alambrado, esta era una cárcel sin muro, porque los que se escapaban volvían, los hacían volver. Entonces el pan de la panadería estaba después, al mediodía ya tenían el pan. Y un panadero antiguo de acá dice, yo viví en la década del 60, al inicio de la década del 60, cuando cambió la reglamentación de las panaderías. ¿Y qué cambió? Y claro, dice, porque antes de la década del 60, el pan se vendía en una pieza, como el pan casero, ¿vieron? Sí. Y resulta que ahí surgió una orden nacional, no era una ley, pero una resolución sería de economía, de producción, no sé, ministerio de esa época, que el pan tenía que venir en más de 6 piezas, perdón, el kilo. Y ahí nace el pan Felipe. El pan que se vende en piezas era el pan Felipe, después el Miñón, por supuesto, pero antes no existía. En todo el país, en realidad, la parte continental, en 2 o 3 meses se pudo habilitar. Pero ellos acá de Tierra del Fuego lograron que se implementara un año después porque no llegaban los moldes. Entonces los panaderos no tenían los moldes para hacer los panes en piezas. Y bueno, eso lo contó alguien que lo vivió. Claro. Y después, pero al margen de eso, la gente del INTA hizo toda una demostración de cómo hace el pan de masa madre, y después los chefs de hoteles 5 estrellas trajeron para degustar panes, pero de todo tipo. Es decir, esa vez comimos pan, pero había el pan de nueces que era color violeta, el pan de naranjas que era, bueno, color anaranjado, después los panes con fruta seca, después los panes que usan los hoteles para las canastas que vienen de desayuno, y después el pan tradicional, ¿no? Con distintas semillas y todo eso. Yo lo recuerdo mucho, ese evento, y ahora que pasó la pandemia, los vamos a retomar, vamos a hacer el 5º, si podemos, octubre, noviembre, y si no, ya lo retomamos el año que viene. Vamos a hacer una pausa musical con un fragmento del tema Es por hoy, de Ignacio Boreal. La historia, el amor y el olvido, las noches sin días, los mapas, los ríos, todo lo que prende el fuego se apaga en el mar. Las horas perdidas de un pulso divino, el canto del viento en el llano extendido, ¿de qué servirán los caminos sin dónde llegar? Antes que el daño nos cueste los años que siguen, antes que mañana es por hoy, es por hoy. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Bueno, en este cuarto bloque con Leonardo Lupiano de Ushuaia, y estabas haciendo estos comentarios, y ya para ir cerrando, Leonardo, todos estos relatos que haces con respecto a los emprendedores locales, la gastronomía originaria, la historia del pan, todo esto está guardado de alguna forma, son grabaciones, fueron transformados en texto. ¿De qué manera se guarda toda esta información que es tan rica? Sí, nosotros en los encuentros de patrimonio intangible
el que es moderador es un documentalista muy conocido de acá hace muchos años que trabaja documentando, tiene entrevistas grabadas con un montón de población que ya no está más. Se llama Marcelo Murphy. Él tiene un equipo de filmación de su productora y él tiene todo archivado. Y el material después ante los pedidos del museo, lo va entregando al museo. Y los encuentros de patrimonio gastronómico, que hasta ahora hicimos 4, el moderador es Manuel Valdivia, que es un periodista y documentalista del canal local de acá de televisión, la televisión pública Fueguina o Canal 11, que él tiene varios programas documentales y me ha hecho programas con entrevistas, un montón, y él también graba. Así que los de patrimonio gastronómico también tenemos, y yo también filmo, dejo cámara fija, no son muy, digamos, pero está filmado en digital, sí, también. Yo pongo también mi cámara, es decir, y grabo en crudo todo. Y así que también de alguna manera tenemos varios resguardos, digamos, que eso quede. Y quiero agregar que varios encuentros, que después te voy a pasar fotos, para que la tengas en tu archivo, varios de los encuentros, hay una FM del local que se llama Recuerdos, que los ha transmitido en directo, es decir, cuando fueron temas que tenían muy relacionados con la comunidad, él hacía entrevistas previas, posteriores, y transmitía las entrevistas en forma directa de la FM Recuerdos, que es una FM de acá, ¿no es cierto?, local. Bueno, fantástico, Leonardo. La verdad que da gusto y seguramente te vamos a volver a convocar porque Ushuaia da para todo. Tiene un patrimonio riquísimo, una historia interesantísima y bueno, y es un gusto escucharte de todos estos relatos que nos contaste hasta ahora. Leonardo, te mando un fuerte abrazo y seguramente nos vamos a volver a ver. Y bueno, pasá lo mejor que puedas ese frío de esta época que son bastante intensos. Bueno, muchas gracias, les agradezco nuevamente a ustedes porque para mí también fue un gusto porque, es decir, a mí me encanta poder transmitir todos los conocimientos que uno fue adquiriendo al ir comprometiéndose cada vez más con el lugar donde uno vive, ¿no? Yo a Ushuaia la quiero mucho y bueno, incluso no soy escritor más vale yo escribo libros documentales, pero algunos terminan con alguna poesía que hasta de caradura me animé a escribir, como el libro que hice de los 50 años de la emigración italiana, pero además soy presidente de la Sociedad Italiana también de aquí. Y escribí un libro para los 50 años, ahora vamos a cumplir 75 años el año que viene de la inmigración italiana, que fueron constructores nomás, es decir, no fueron agropecuarios como nuestros padres. Así claro. Que realmente fue una epopeya esto, que llegaran 1500 italianos a construir media ciudad. Eso podemos hablar en algún otro momento, después, cuando guste. Así que bueno, también fue un placer para mí estar con ustedes también recordando todas estas cuestiones y recuperando memoria, sobre todo, ¿no? Un abrazo grande, Leonardo, muchísimas gracias. Rubén y yo agradecemos la participación a Leonardo Lupiano de este programa de Área Protegida. Y a ustedes, nuestros oyentes, como siempre, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Y casi como ya se ha instalado en una costumbre, nos estamos encontrando aquí, en Área Protegida, el próximo lunes.